Buenos días con todos. Reciban la más cordial bienvenida a la edición número 59 de los lunes universitarios, producto académico del programa Minjus en tu universidad, a cargo del Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos. Siendo minutos pasadas las 11 horas, damos inicio a la conferencia magistral titulada La propiedad intelectual y la inteligencia artificial, que estará a cargo del doctor José Eloy Gamonal Guevara. El doctor Gamonal es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo y maestro en Derecho con mención en Civil y Comercial por la misma universidad. Además es docente en la materia de propiedad intelectual y miembro del Comité de Propiedad Intelectual de la misma universidad. Es docente y secretario general de la Universidad de Lambayeque y docente de las universidades Santo Toribio de Mogrovejo y de la Universidad de Chiclayo. Representante de la sociedad civil ante la Oficina Desconcentrada del Control de la Magistratura y de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque. Ha sido juez superior de justicia de la misma ciudad. Debemos precisar también que para tener derecho a la certificación es necesario que estén conectados al menos el 90% de la duración del presente evento de capacitación. Sin más preámbulo, le damos el pase al doctor José Gamonal. Adelante, doctor. Buenos días. ¿Sí me escuchan, por favor? Sí, doctor, se le escucha perfectamente. Buenos días. Es un honor para mí contribuir a la difusión académica y universitaria que viene haciendo de manera ya persistente el Ministerio de Justicia y en particular el Centro de Estudios sobre Derechos Humanos. Quisiéramos en esta oportunidad algunas ideas, algunos puntos de vista sobre un tema que es totalmente vigente y actual, uno más viejito que otro, la propiedad intelectual, y uno que está en pleno apogeo, que es referente a la inteligencia artificial. No sé si ya comenzamos a desarrollar la actividad, estimado Cristian. Sí, por favor, doctor, puede iniciar. Gracias. Gracias, Cristian. Bien, la, eh, eh, la Universidad Nacional Pedro del Gallo y todo el sistema universitario peruano tratamos de manera permanente sobre propiedad intelectual, pero últimamente está en boga la inteligencia artificial como un hecho nuevo. No tan nuevo, pero sí es de mucha vigencia en estos momentos. Entonces, el evento que ha convocado el Ministerio de Justicia y el Centro de Estudios en Justicia y Derechos Humanos es oportuno y es pertinente. Nosotros partimos del punto de vista de que para entender la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, tenemos que comprender el mundo. Si no lo entendemos en su dinámica, vamos a encontrarnos en una seria desventaja, porque vamos a buscar o vamos a limitarnos a pequeñas islas, a lo que se llamaría pequeños enclaves, sin ver el bosque. Entonces nosotros no queremos en nuestro análisis limitarnos a ver el árbol, sino también ver el bosque. Dentro de esta perspectiva es que nosotros encontramos que hay tres puntos de vista muy importantes en debate en el mundo. El maestro y reconocido académico Johann Scheimer, del maestro Jeffrey Sachs, y el politólogo y llamado el Kissinger chino, eh, Hunan Wang. ¿Por qué señalamos esta evaluación del contexto internacional? Porque cada uno va a entender el mundo desde distintas perspectivas y es necesario que entendamos la parte teórica de estos grandes académicos porque eso nos va a permitir tener una mejor visión de las cosas. Algunos estudiosos señalan que el aspecto teórico
Es como si nos encontráramos en el vasto océano y tenemos una pequeña embarcación, pero si nuestra embarcación es más grande va a tener mejores posibilidades de sobrevivir. Y es el conocimiento teórico que aportan estos estudiosos. Meisheimer tiene un libro, entre los muchos que sostiene, sobre la tragedia de la política de las grandes potencias. Este estudioso norteamericano es uno de los que plantea la teoría del realismo ofensivo. Para él, no existe en el mundo normas internacionales que obliguen a un Estado a acatar o a un Estado a sujetarse. Él sostiene que en el mundo no hay una norma imperativa que obligue y que simplemente hay un sistema de anarquía. Este es un punto de vista que es consecuente con su esquema del profesor Meisner, porque eso llevaría a que, por ejemplo, solamente se puede resolver las cuestiones, particularmente de las potencias, con la confrontación. Entonces, por eso él sostiene que en el mundo solamente se va a garantizar la seguridad cuando las propias potencias sean cada vez más imponentes, más fuertes, ¿no? Y pareciera que este esquema, por ejemplo, tendrían también muy en cuenta algunos países asiáticos, en particular, por ejemplo, Corea, ¿no? Corea del Norte. Y, y hay otros esquemas, y este planteamiento del profesor Meisner tiene algunos puntos de vista muy puntuales, por ejemplo, sobre el poder y la seguridad, sobre la hegemonía, sobre el balance de los poderes, sobre la naturaleza humana. Pero este académico, en nuestra opinión, tiene un planteamiento que es eh, de la contradicción antagónica entre potencias. Esto indefectiblemente traería efectos muy graves porque no habría la probabilidad de que haya una suerte de paz, una suerte de pugnar por la necesidad de que el mundo es factible que marche en concordia. Entonces, pero este es un planteamiento vigente y que el profesor Meisner permanentemente lo sostiene y lo defiende. Él está en estos momentos en plena defensa, perdón, eh, de su teoría. Es un profesor actualmente muy activo. Como réplica a este gran estudioso está un maestro norteamericano también, que es el profesor Jeffrey Sachs. Él tiene una serie de obras, pero una de las que considero relevante para lo que motiva esta conversación es la que se refiere a las eras de la globalización, geografía y tecnología. El profesor Sachs sostiene de que hablar de globalización no es un tema reciente, es un tema de vieja data, pero él entiende que la humanidad ha ido evolucionando por eras. Y ahí tiene una serie de planteamientos en esto de las eras de la humanidad. Y ahí, por ejemplo, plantea que el tema de globalización es un elemento muy importante para el progreso, pero que no es un tema automático, algo así como que funciona por inercia. Tiene que ver con fuerzas económicas, fuerzas sociales, fuerzas culturales, etcétera. Y dentro de esta situación, dentro de estos planteamientos del profesor Schaap sostiene de que nos encontramos en una etapa de las eras digitales. Y aquí él, al plantear este asunto entre el fin del siglo XX y comienzo de este siglo, es que la tecnología va a entrar en una situación eh, de contraste grave para la humanidad si es que no se encuentra y no se tiene en cuenta la, la alternativa que plantea la ONU, que es el famoso proyecto 2030 de defensa del cambio climático, del efecto invernadero, etcétera, ¿no? Y también este maestro señala de que es importante tener en cuenta la cooperación internacional. Entonces aquí, replicando un poco lo que dice el maestro Meisheimer,
señala de que sí hay organismos internacionales que tienen que ver con el tema de la gobernanza mundial. Si bien es cierto, no existe un órgano imperativo que obligue, pero sí hay una serie de mecanismos cuando se van constituyendo tratados y convenciones que sí son de carácter vinculante con los estados que lo ratifican, como por ejemplo la Convención de Viena, que advierte que cuando un país ha ratificado un tratado, prima la norma internacional sobre la norma interna, etcétera, ¿no? Entonces, él sí reconoce que existe un organismo, una gobernanza mundial, con limitaciones, por cierto, y este también sería una disensión con lo que plantea el maestro Max Scheler. Y aquí tenemos a un estudioso chino que es Wang Huning. Él, en su famosa obra, que es del año 90 del siglo pasado, América contra América, él plantea de que en Estados Unidos hay una situación muy preocupante, igual que Tocqueville, que lo dice hace muchos siglos. Él señala que hay un problema grave en Estados Unidos. La primera situación es que advierte contradicciones. Dice que el país tiene división interna. Por un lado está la aspiración a mantenerse como potencia, pero por otro lado tiene un problema moral y social interno, señala él. Y cuando plantea este tema social y moral interno, él dice que hay un individualismo y un materialismo o una materialidad en la sociedad norteamericana y que está relajado el aspecto moral y espiritual y que el elemento característico de la sociedad norteamericana es principalmente el consumo. No interesa otro tipo de situaciones, el consumo y el individualismo. Ahí no importa señalarle la familia, sino esto es lo que caracteriza. Y un tema incluso que precisa este profesor en este libro es que la autoridad va perdiéndose, va perdiendo peso, va perdiendo jerarquía, va perdiendo preeminencia. Y, por ejemplo, podríamos estar de acuerdo o no, lo que ocurrió cuando se tomó el Capitolio, se desconocía el resultado de un proceso electoral, etcétera, ¿no? Y además, el profesor Juan señala que hay una fragmentación interna en la sociedad norteamericana que lleva a que este modelo democrático pujante en muchos siglos pueda tener un resquebrajamiento. Y adicionalmente a ello, un tema que es crucial, que siempre caracterizaba la política norteamericana, es el famoso sueño americano. Él dice que el sueño americano en estas condiciones, en un país que está con contradicciones internas, que tiene una grave crisis moral, que tiene una erosión de autoridad, el sueño americano prácticamente se ha derrumbado. Y eso podría explicarlo, por ejemplo, lo que está sucediendo en estos momentos con con el tema de la migración. Hay capturas de personas, deportaciones, no se considera nada más que supuestamente el supremacismo blanco, ¿no? Eso lleva a graves problemas. El profesor Alfredo Jalife, un estudioso mexicano, libanés, pero mexicano de nacimiento, señala que, por ejemplo, en Estados Unidos, la población casi del 60% ya son de descendencia mexicana. Y después otras migraciones, ¿no? Otros migrantes. Y esta situación entraría en contradicción también con la propia presidencia del actual jefe de Estado, Donald Trump, que él es procedente de una familia migrante. Su señora es procedencia de una familia migrante. Entonces, paradojas que han llevado a los estudiosos a indicar que ellos dicen, ¿cómo es posible que este comunista, Wang Huning, entienda mejor el fenómeno norteamericano que los propios norteamericanos? Es un tema, por eso es que a este señor se le llama el Kissinger de la política china. Muy bien, pero ya entrando a un terreno más específico, ya,
Este es el contexto en el cual vivimos la propiedad intelectual y el contexto actual en que vivimos eh, la propiedad intelectual, entre otros efectos, por cierto, ¿no? Eh, en lo que corresponde a propiedad intelectual, ya tenemos una data avanzada, porque la propiedad intelectual se viene ya impulsando como parte normativa del siglo XIX, desde el Convenio de París de 1800, el Convenio de Viena de ese periodo, pero posteriormente ya ha habido, la ONU ha hecho una serie de eventos a los estados y existe en la legislación sobre propiedad intelectual tratados, convenios, acuerdos y leyes internas. Existe ya. Ahora, nosotros tenemos una hipótesis de que hay algunos vacíos, pero ese no es el caso, pero existe legislación ya, y avances importantes sobre el sistema jurídico internacional con respecto a propiedad intelectual. Y aquí es importante resaltar el papel que juega la ONU con respecto a la propiedad intelectual. La ONU, como nosotros sabemos, es el resultado de de las tensiones y políticas económicas y militares de la Segunda Guerra Mundial. Es un producto de la Segunda Guerra Mundial. Pero, si bien es cierto, reflejó el panorama de ese, de ese periodo en el cual se constituye, es un organismo, ahí coincidimos con el maestro Sachs, es un organismo que sí nos permite una gobernanza mundial, con limitaciones, por cierto, con debilitamientos, pero nos permite una gobernanza mundial. Y lo que corresponde a la propiedad intelectual ha dado pasos muy significativos. Por ejemplo, ha constituido un organismo especializado que se llama la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Lo constituye como un organismo especializado y resulta que la ONU, ante este avance importante, ha llevado que la OMPI sea la depositaria del mayor número de tratados y convenios sobre propiedad intelectual de los países del mundo. Y esto, como hemos indicado, lleva para que los estados que han ratificado tanto los tratados como las convenciones tengan un efecto vinculante para su implementación, en particular por las exigencias que prevé sobre la materia la Convención de Viena, en particular, de manera específica, el artículo 27, que señala que los estados que hayan ratificado los tratados y convenciones eh, tendrán en cuenta la primacía del instrumento internacional sobre el instrumento nacional en el supuesto o en la presunción de que existiesen contradicciones. Entonces, hoy tenemos un papel importante de la ONU y, como repetimos, ya viene una legislación del siglo XIX sobre propiedad intelectual que ahora se ha logrado matizar, ordenar en la OMPI. Ahora, eh, si la OMPI es un organismo público mundial a nivel de Latinoamérica y en particular a nivel de América del Sur, nosotros tenemos la famosa Comunidad Andina de Naciones. Así como Europa tiene la Unión Europea, hay otros países de la ASEAN del Asia, existe a nivel de América también el famoso Mercosur, etcétera. Nosotros tenemos una institución debidamente constituida y en pleno funcionamiento que se llama la Comunidad Andina de Naciones, que lo integra Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Esta comunidad andina se regula por disposiciones que emite el órgano andino. Paralelo en funcionamiento es a lo que ocurre con la Unión Europea. Nosotros aquí tenemos un, un derecho comunitario que es de cumplimiento obligatorio en los cuatro países. También tenemos normativa interna
así como también existe un tribunal de justicia andino e inclusive tenemos un parlamento andino. Lo que no hemos podido integrarnos es una integración de naturaleza económica y no hemos logrado, como han logrado los europeos, una moneda común, que es el caso de Europa, es el euro, y tampoco no hemos logrado hacer un banco central de reserva como tienen ellos, Banco Central Europeo. Bueno, pero el detalle está que la comunidad andina sobre el tema de propiedad intelectual tiene dos disposiciones muy específicas, aparte de por las cuestiones vegetales. Una decisión es la 351, que se refiere a derecho de autor, y otra es la 480, la edición 486, que se refiere a la propiedad industrial. De acuerdo al planteamiento de la OMPI, la propiedad intelectual tiene dos vertientes: propiedad industrial y derecho de autor. Este esquema también se aplica en lo que es la comunidad andina. Y este esquema también se aplica en nuestros países de la comunidad andina, en particular eh, Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia. Ahora, este es importante hacer un paréntesis porque eh, en algunas legislaciones, en particular la Unión Europea, en Estados Unidos, China e incluso India, ellos se rigen por unas disposiciones de naturaleza integral, es decir, una armonía legislativa sobre la propiedad intelectual. En el caso nuestro, lo tenemos como si fuese estancos separados, la propiedad industrial, y lo tenemos por otro lado el derecho de autor. Y además, en el caso particular del Perú, por ejemplo, hay un organismo que se llama el INDECOPI, que es el que tiene que ver todo lo que es patentes, marcas, signos distintivos o manifestaciones de propiedad industrial, de propiedad intelectual, etcétera, ¿no? Situaciones que tienen sus propias peculiaridades en otros países de la comunidad andina e incluso a nivel del contexto de Latinoamérica, de Asia, Europa y en particular Estados Unidos. Entonces, eh, si ya a nivel de la propiedad intelectual tenemos una vieja data legislativa, normativa, jurisprudencial, en el tema de la inteligencia artificial no tenemos, está prácticamente una hoja en blanco. No tenemos, porque la inteligencia artificial se ha venido manifestando de manera más intensa en el primer cuarto siglo de este siglo. Entonces no tenemos material, no hay material. La ONU, que es el organismo de gobernanza mundial, no tiene mayor disposición legislativa, no tiene acuerdo, no tiene convenio sobre el tema de la inteligencia artificial. A lo más se ha limitado al rol que juega la UNESCO, pero como nosotros sabemos, la UNESCO tiene que ver con la ciencia y la cultura, pero aquí habría que ver, mm, hay expertos estudiosos que señalan que podría tomarse como referencia también e incluir parte de la inteligencia artificial por ahora en lo que sería, por ejemplo, algo parecido a la OMPI en lo que se refiere a inteligencia artificial. Pero hay un hueco porque formalmente la ONU no tiene disposiciones legales expresas, tratados, convenciones sobre la inteligencia artificial. Ahora, han habido acuerdos, el año pasado había un acuerdo en marzo del 2024 sobre la inteligencia artificial segura, protegida y confiable, un proyecto que presentó desde la representación norteamericana, que es un proyecto que está en pleno debate. Después ha habido otras iniciativas de las organizaciones internacionales de telecomunicaciones, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es particularmente la propuesta que tiene la ONU en el proyecto 2030. Después también está el diálogo
de, de armas, porque como nosotros sabemos hoy, las guerras ya no son las tradicionales, sino están muy avanzadas con lo que se refiere, por ejemplo, al uso de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Los robots, etcétera. Y es una relación directa y total con esta materia que estamos indicando. Entonces, el Consejo de Seguridad, que es el máximo organismo de gobernanza de la ONU, no tiene un criterio, hay diferencias, hay bastante discrepancia interna, eh, y por lo tanto tenemos ahí un serio forado, un hueco. Ahora, pero ¿existe alguna legislación específica en el mundo sobre inteligencia artificial? Claro que existe. Tenemos la Unión Europea que ha avanzado sobre esta materia. El año pasado hay una legislación que ha emitido, y como ya nosotros conocemos, la Unión Europea tiene su parlamento, etcétera. Ellos han emitido una legislación sobre inteligencia artificial. Pero aquí hay un problema en la legislación sobre inteligencia artificial. Europa, la Unión Europea, aduce de que ellos quieren ser el referente legislativo en el mundo sobre inteligencia artificial. Es una intención muy interesante, valga la redundancia, pero el tema de la regulación de la propiedad, de la propiedad intelectual y en particular la regulación sobre inteligencia artificial tiene sus propias peculiaridades. Y no sería factible que se cumpla la propuesta que tienen eh, los académicos, estudiosos europeos, de ser el referente y transportar la legislación europea al mundo sobre inteligencia artificial, porque hay que tener en cuenta lo que al comienzo nos han enseñado los estudiosos del aspecto contemporáneo, Mascheiner, Sachs y Wang. El tema no se puede olvidar porque es importante tenerlo en cuenta. Y porque la legislación importada, en el caso peruano, hay un profesor, José Hurtado Pozo, que dice que la ley importada nos hace daño. Entonces, la legislación tiene que ser de acuerdo a el desarrollo de nuestra propia realidad y con los parámetros de gobernanza mundial que tendría que fortalecerse y consolidarse a la ONU. Y un organismo especializado podría ser como la OMPI, que es para el tema de la propiedad intelectual. El otro país que ha avanzado con legislación es Estados Unidos, que también están planteando el uso de la inteligencia artificial confiable, etcétera, ¿no? Desde el año 2023. También tenemos legislación sobre esta materia, China, gestión sobre la innovación, perdón, la inteligencia artificial generativa del año 2023. Eh, ellos también tienen una política de los algoritmos que están desarrollando del año 2022. Ahora, es importante tener en cuenta que en el caso de China, según eh, los estudiosos, y en particular ah, hay un profesor, no recuerdo, un profesor chino, dice lo siguiente, que ellos en sus políticas no pone primacía en el tema del desarrollo individual, sino ellos se rigen por políticas de largo plazo. Es decir, ellos trabajan por planes de desarrollo quinquenales y que permiten el desarrollo empresarial, pero supeditada a política de Estado. Es decir, ellos plantean el famoso esquema de la reforma y apertura. Es decir, nosotros hacemos nuestras reformas, aperturamos al mercado, entramos al mercado, pero todo interés empresarial o individual se supedita al interés del plan de desarrollo del país. Y por eso es que ellos trabajan en esquemas que tienen que ver con, por ejemplo, inversiones, donde la empresa privada no puede tener mucha utilidad, pero la inversión está relacionada a su propio desarrollo y el desarrollo del propio país.
Eso plantean porque, de acuerdo a esa perspectiva, el sector particularmente privado no tiene mayor, no tiene por qué arriesgar, por ejemplo, grandes inversiones si es que no va a potenciar su crecimiento económico y sus utilidades. Pero en este caso, de haberse una eventualidad y una situación de riesgo, el Estado asume en la parte que es de una situación imprevista que pudiera afectar a la empresa. Es una diferencia que plantean los chinos en política de Estado, porque eso llevaría a la explicación por la cual han resuelto la pobreza de cerca de 800 millones de chinos, etcétera. Otra política que está avanzando en lo que es inteligencia artificial también se refiere a Rusia. Rusia tiene una propuesta del 2019 de inteligencia artificial en proyección al 2030. Se parece esta propuesta de los rusos a la propuesta de la ONU 2030, que es la defensa del cambio climático, del efecto invernadero, etcétera, ¿no? Y la India también tiene bastante desarrollado los avances legislativos sobre propiedad intelectual. Y en el caso nuestro, de América Latina y en particular la comunidad andina, no ha desarrollado sobre esta materia porque el año pasado nosotros participamos en un evento que convocó la UNAM en diciembre y conversando con los colegas de Bolivia, Colombia, Ecuador, no había mayores avances legislativos sobre este asunto, sino solamente se tenía bastante prioridad sobre el tema de la propiedad intelectual. En el caso de Perú, nosotros hemos avanzado con una legislación sobre inteligencia artificial y esperemos eh, que nos ayude pues a dar un salto importante en esta materia. Ahora, un asunto que quisiera, si se me permite, completar estas divagaciones, es sobre un tema específicamente de la propiedad intelectual en las universidades. Hay una situación muy preocupante en el Perú, en particular, de que la propiedad intelectual, la ciencia, la tecnología y la innovación son como si fuesen tres fuerzas eh, eh, no centrípetas, sino centrífugas, que tratan de irse por su lado. Fíjense, tenemos por un lado el CONCITEC. El CONCITEC es un organismo que ha sido creado por ley, que tiene su propia dinámica y que supedita su accionar a lo que diga la presidencia del Consejo de Ministros. Por eso, inclusive, resulta que la presidencia de CONCITEC está supeditado al humor y a las circunstancias de la PCM. En esas condiciones, ¿cuál es la característica y la garantía mínima de la investigación, la ciencia y la tecnología por CONCITEC? Así dice la ley. Se crea por ley, es un organismo supeditado a la PCM. Hay temas complicados en CONCITEC, porque, por ejemplo, ellos tienen proyectos por el Banco Interamericano de Desarrollo por cerca de 400 millones para la investigación, el desarrollo y la tecnología. Incluso en los presidentes del CONCITEC ha habido una serie de denuncias porque este dinero se está direccionando a sectores privados, donde es para inversión pública en ciencia y tecnología. Pero también tenemos, por otro lado, fíjense, una ley de ciencia en el Perú. Y en noviembre se celebra la Semana de la Ciencia. ¿Quién canaliza la ciencia? Si con CITEC lo tenemos bajo esta perspectiva. Pero además hay una situación más delicada. En el Perú no tenemos ley armonizada sobre propiedad intelectual. Tenemos una ley que está regulada por lo que dice la decisión 481 de la Comunidad Andina,
Hay un decreto legislativo que habla sobre la propiedad industrial. Y hay otra ley, decreto legislativo 822, que se refiere al derecho de autor. Eso es lo que tenemos. Y sobre eso, cada uno va disparándose como si fuesen no centrípetas, sino centrífugas. Y para corolario de este panorama, la SUNEDU, que es la organización técnica del sistema universitario, ha propuesto un modelo de reglamento de propiedad intelectual en el Perú. Correcto. Pero fíjense, si en el Perú no tenemos una ley armonizada de propiedad intelectual, ¿cómo hacemos un reglamento de propiedad intelectual en las universidades? Si cada uno está separada por estancos con la ley de propiedad industrial, con la ley de derecho de autor. Ahora, y para poner la cereza en la torta, existe un organismo que se llama el INDECOPI, Instituto Nacional, ¿cierto?, de la Propiedad Intelectual, es el INDECOPI. Pero el INDECOPI ve cosas de manera híbrida. No solamente ve el tema de propiedad intelectual, sino también ve, por ejemplo, fusiones, escisiones, es decir, ve varias cosas económicas, técnicas, es decir, es un todo. Entonces aquí surge una interrogante que dejo para debate, es respecto a lo siguiente. Las universidades del Perú, en propiedad intelectual, ¿cómo se van regulando? Se regulan por un estándar de patentes, por un estándar de marcas, signos distintivos, modelo de utilidad, etcétera. Entonces, las universidades del Perú, para que patenten, porque la patente tiene que ver con lo que sería lo que es la creación, la innovación, la novedad, el invento. Por eso es que se puede patentar, no necesariamente toda creación científica, se puede patentar un modelo de utilidad, etcétera. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Las universidades del Perú tienen que recurrir a Indecopi para que sea el que remita el registro de patentes o el registro de marca, etcétera. Este es un hecho totalmente, en nuestra opinión, irregular. ¿Por qué? Porque resulta que las universidades peruanas tienen autonomía y por lo tanto tendrían que procurar, coordinar o decidir que esa autonomía también se exija y se logre con respecto a que reconozcan la producción intelectual como cada universidad, que se reconozca como cada universidad. Porque miren, es sumamente contradictorio que las universidades peruanas, me imagino de toda la comunidad mundial, emiten títulos a nombre de la nación. En el caso peruano, emiten grados académicos, magíster, doctor, bachiller, son los grados académicos. Títulos profesionales. Las universidades, entonces, pueden lo más, pero en un tema de propiedad intelectual se supeditan y están a la cola del que diga un organismo administrativo como Sindicopa. Es un tema que nos debe llevar a reflexionar. Las universidades en el Perú tienen que lograr también su autonomía con respecto al reconocimiento de la propiedad intelectual por ellas, porque como repito, pueden lo más, dan los máximos grados académicos, dan los títulos a nombre de la nación, que no pueden reconocer, no pueden declarar sobre su propiedad intelectual. Es un tema que está pendiente y que inclusive me permite también aprovechar este magno evento para invitar de que el 26 de noviembre de este año, la Universidad Pedro Luis Gallo, la Universidad de Salamanca
están convocando al quinto Congreso Internacional de Innovación y Tecnología. Dentro de este Congreso Internacional, que va a durar 4 días en Lambayeque, estamos también llevando a debate esta propuesta, la necesidad que las universidades del Perú adquieran su autonomía universitaria también en el aspecto de propiedad intelectual. Finalmente, para plantear algunas conclusiones de esta reunión, quisiéramos permitirnos lo siguiente, que en este siglo tenemos un periodo de suma turbulencia, de confrontación, y que según los estudiosos Sachs, el propio Meisner, Jalife y otros entendidos en la materia, existiría un mundo tripolar. Ya no existiría el mundo que señaló Fukuyama, que la historia ha terminado. Tenemos un mundo tripolar, donde estaría Estados Unidos, China, Rusia, de manera indistinta. No interesa la jerarquía. Incluso había que sumar a este contexto también a India. Pero en este momento sería ese mundo del mundo de la etapa del multilateralismo. Es un hecho importante que debe tenerse en cuenta. En segundo lugar, el tema de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual no es un tema que está acabado, es un tema que está en debate también, porque incluso en varias tendencias, varias corrientes, si es de interés, es este carácter público, es privado, etcétera. El tema de las patentes, por ejemplo, lo que ocurrió con el periodo del COVID, etcétera. Los intereses, prima, una serie de situaciones más. Pero tendríamos que declarar que la propiedad intelectual sí tiene un sistema normativo y tiene un nivel de gobernanza a nivel mundial que estaría representado por la ONU y en particular por la Organización de la Propiedad Intelectual. Que en el caso concreto eh, de América Latina y en particular de la comunidad andina, necesitamos armonizar su legislación. Claro que necesitamos armonizar, pero eso será una situación ya más puntual, más específica, inclusive que llevaría a desarrollar una serie de actividades. También consideramos que el tema de la inteligencia artificial es un asunto en pleno debate, está en pleno desarrollo. Y el derecho, como la legislación, en la medida que más nos acerquemos a su regulación, más nos acerquemos a la realidad, vamos a poder dar, ¿no?, mayores apoyos a esta tendencia mundial. Pero también hay que tener cuidado, porque no todo lo que aparece, surge, debe irse, debe regularse. Y el ejemplo más concreto es lo que ocurre con la bolsa de valores. La bolsa de valores mide el termómetro del desarrollo mundial de las finanzas, del aspecto bursátil. Y tiene el elemento clave que es principalmente la confianza. Y no necesariamente se puede regular la confianza. Finalmente, lo relacionado con el sistema universitario. Necesitamos que el sistema universitario consolide su autonomía y en particular sobre propiedad intelectual y sobre inteligencia artificial se plantee a nivel de universidades una iniciativa legislativa que lleve a que, recuperando la autonomía universitaria, se obtenga eh, la- el debido amparo legal para que podamos, a nivel de las universidades del Perú, también reconocer nuestros productos, nuestro desarrollo, nuestros resultados en propiedad intelectual y en inteligencia artificial. Muy agradecido por haberme permitido compartir con ustedes estas ideas y muy agradecido por haberme escuchado. Muchísimas gracias al doctor José Gabonal por tan interesante conferencia. Definitivamente el tema de la propiedad intelectual y de la inteligencia artificial
Es uno que nosotros como estudiantes, como investigadores, como abogados, como administradores necesitamos aprender un poco más. Vamos a pasar entonces a la ronda de preguntas. Yo se las voy a leer, doctor, y por favor si nos puede dar algunas apreciaciones al respecto. La primera pregunta viene del participante Gonzalo Jara, que nos saluda desde Ecuador. La pregunta es, ¿cree usted que toda la investigación que resulte de la IA generativa deba poder registrarse como una invención que tenga derechos de autor? Sí, sí, no sé si me escuchan, por favor. Sí, sí se le escucha. Ya, mire, un saludo a los hermanos de Ecuador, que recordemos, siempre fuimos una sola nación en el Tahuantinsuyo, ¿no? Y ahora ya por la comunidad andina queremos mejorar nuestros lazos. Mire, el tema del registro, el tema formal. eh, eh, la inteligencia artificial es una materia totalmente nueva. Está en pleno proceso, diríamos, de desarrollo. Sí, con la propiedad intelectual nos está llevando de que existan organismos que lleven al registro en particular lo que es, por ejemplo, propiedad industrial. Me parece que en estos momentos habría que, sobre inteligencia artificial, regirnos por las normas generales que está emitiendo la ONU. En particular, sobre el tema del desarrollo tecnológico, sobre el tema de la ética, etcétera, porque están surgiendo una serie de criterios, por ejemplo, que señalan de que cómo lo regula éticamente, ¿cierto? Pero no existen normas específicas. Entonces, en la administración pública, en general, lo que no está regulado, no está permitido. Entonces hay un vacío en la administración privada, sí, pues no. Lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Es en la cuestión privada, pero en la cuestión pública no. En la cuestión pública solamente lo que está regulado está permitido. Ahora, seguramente la sociedad va a ir avanzando, etcétera, etcétera, y vamos a ir dando pasos significativos. Pero a mí me parece que este papel que señalaba el colega de Ecuador podría ponerse como tema de agenda en la comunidad andina, porque la comunidad andina tiene, ojo, un parlamento. La comunidad andina tiene un tribunal de justicia y la comunidad andina podría constituirse en un ente abanderado de lo que es propiedad intelectual y en particular sobre la inteligencia artificial. Porque fíjense, los europeos están que plantean que ellos quieren ser eh, los, este, los abanderados en el tema de legislación sobre inteligencia artificial. Pero ya vemos que la propia Unión Europea está que, con muchas dificultades. Nosotros podríamos, como América Latina y en particular Comunidad Andina, hacer esa propuesta. Y además, le recuerdo a a mi colega de que Ecuador es uno de los pocos países que tiene armonización legislativa, porque ellos tienen legislación sobre propiedad intelectual unificada. Eso no tenemos Perú, eso no tiene Colombia, eso no tiene Bolivia. Entonces, por ahí yo creo que me permitiría sugerir creo que nos apoye con su iniciativa y que hagamos que Ecuador, como parte de la comunidad andina, levante esa propuesta. Perfecto, doctor, muchas gracias. La siguiente consulta viene de Rubén Tobar. Dice, ¿se puede decir que ahora estamos en camino del sueño chino? Por favor, dar un alcance. Sí, sobre el esquema chino. Al comienzo de esta conversación, nosotros hemos planteado al maestro eh, Mike Scheiner, un reconocido académico de mucho prestigio internacional norteamericano, al maestro Sachs, que es un norteamericano de reconocidísimo nivel, y también a Wang Huning, que es un chino que estuvo mucho tiempo en Estados Unidos. Entonces,
¿Qué es lo que resulta? La contradicción que en estos momentos se presenta en el mundo entre Estados Unidos y en particular con China no es un tema por lo chico, no es un tema de que unos son buenos, son blancos, otros son chatos, chinos, no, no, no es el tema ese. El tema de fondo, ¿cuál es? El tema de fondo es quién controla la inteligencia artificial y quién controla principalmente el desarrollo tecnológico y científico. Fíjense, ese es el tema de fondo de la discusión. Y por eso es que, si usted ve el fondo de esta pantalla que yo estoy participando, he puesto ahí profesamente un proyecto chino que se llama el proyecto Gran Marcha. Ellos tienen más o menos el año 2000 un proyecto que se llama Gran Marcha de Satélites. Y permanentemente ellos están expandiéndose, por ejemplo, al espacio. Están llegando a la Luna, a lo que se llama la parte oscura de la Luna, la parte no vista de la Luna. Y leí un comentario recién que hacían en CNN que la NASA, por un criterio, no sabemos qué basado, ha prohibido que haya toda vinculación, el Estado norteamericano ha prohibido que haya toda vinculación con los científicos chinos para el tema de desarrollo de tecnología. Boeing, que lanzó un satélite, ha estado en el espacio orbitando más de un año perdido. Entonces algo está pasando, algo está ocurriendo. Ahora, aquí hay un tema más preocupante todavía. Nosotros tenemos un modelo democrático en Occidente, pero nuestro modelo democrático en Occidente no podemos decir lo que es el único, exclusivo y excluyente. Y eso lo desarrolla el maestro Sachs. Él dice que no puede ser posible que nosotros trabajemos solamente por una suerte de Occidente, con su hegemón es el que impone, es el que dispone, es el que abre y cierra la puerta. Y los países del mundo que tienen el derecho a la autodeterminación, así dice la declaración de la ONU, los países tienen derecho a la autodeterminación. Y aquí hay una situación sumamente preocupante, que debe reflexionarse lo que dice el maestro Sachs, que dice lo siguiente. Si yo soy un país, en particular lo que está ocurriendo con la India. La India acaba de recibir aranceles porque estaría comprando petróleo ruso. Muy bien, le acaban de poner aranceles. Pero la India, ¿qué ha contestado? Modi, ¿qué ha contestado? Nosotros compramos petróleo porque decidimos comprar petróleo, no estamos supeditados a ninguna potencia. Y responde sobre el particular también, por ejemplo, Brasil. A Brasil le acaban de aplicar sanciones para comprar petróleo ruso. ¿Y qué ha dicho el señor Lula? Está bien, pero nosotros compramos petróleo porque es más barato, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? En esta lógica del mundo, tiene que, como dice Sachs, coincidimos con Sachs, entrar en una suerte de complementariedad las potencias. No es cierto, en nuestra opinión, lo que dice Meisheimer de que van a confrontarse, que solamente la alternativa es la confrontación. No es cierto, no, no, no creo que sea cierto, porque si vamos a la confrontación, terminaremos nosotros que en el planeta existan solamente cucarachas, porque hoy tenemos un problema nuclear. Basta que entre una conflagración mundial en el tema nuclear y todos desaparecemos. Y solamente quedarán nuestras cucarachas. Entonces, el fenómeno chino es un fenómeno muy particular que ofrece al mundo una propuesta de que hagan negocios con su famoso planteamiento de la reforma y la apertura y la ruta de la seda, que hagan negocios y los negocios simplemente de las utilidades sean 50-50, business on business. Y el ejemplo en el Perú es el ejemplo de Chancay. Chancay. Miren, la empresa Shopping dice, señores, ustedes necesitan un puente estratégico, perdón, un, un puerto estratégico, solo les apoyamos. ¿Cuánto vale? 3.000 millones de dólares, solo invertimos. Y además le decimos a ustedes, señores del Perú, que hacemos nuestra inversión, trabajemos a 30 años, de las utilidades, ustedes se quedan con el 50%, nosotros con el 50%. Y además les proponemos que si ustedes quieren, se quedan con la tecnología.
les transferimos tecnología. Y no me interesa si usted es rojo, amarillo, azul, no me interesa. Lo que quiero es que usted simplemente como país haga negocio conmigo o tenga sus utilidades de mí. Y eso lo están haciendo, porque a mí particularmente me sorprendió que haya ido Modi al encuentro de Shanghái. La India, que son 1.300 millones, ha ido al encuentro de Shanghái, siendo un viejo aliado de Estados Unidos. Y he visto varias entrevistas posteriores que él dice, yo señores, no deseo, no quiero que nos maltrate. Porque recuerden ustedes que los hindúes fueron colonia inglesa y los chinos tuvieron un siglo de dominación con el siglo del opio por Inglaterra. Y actualmente están haciendo. Entonces, ojalá, y justamente cuando habla la preguntante sobre el sueño chino, a raíz de lo que hace Wang Hunin, miren, al copiar, al copiar el modelo norteamericano, ellos también tienen ahora el sueño chino. O sea, ellos también plantean ahora el sueño chino. Y por eso es que dicen que este señor Wang es el Kissinger de los chinos, porque están en el mismo esquema. Y finalmente, mire, la vida nos da sorpresas. ¿Quién defiende ahora el modelo de libre mercado? Los chinos. ¿Quién defiende la Organización Mundial del Comercio? Los chinos. ¿Quién se queja sobre el tema de los aranceles a la OMC? Los chinos. ¿Quién dice que debo quedarme en mi isla de Íguila? Entonces, por eso es que Napoleón decía, no despierten al león, déjenlo que duerma. Despiertan al león y resulta que ahora y además, finalmente, mire la paradoja. Quien llevó al mercado del comercio mundial fue Estados Unidos a China, 1970. Nixon se fue a China el 70. Estados Unidos admitió que se reconozca una sola China, con la China continental. Lo hizo que entre el Consejo de Seguridad de la ONU. Y ahora lo deja el campo libre y como dice el refrán, en arca abierta, avanza. Muchas gracias, doctor. Una siguiente pregunta del participante Johan Sánchez es, ¿usted cree que la IA perjudica la relación de creación de autor y su autenticidad? Eh, Mire, la- siempre la tecnología va a estar supeditado a la mano, al humano. ¿Por qué? Porque la tecnología es un elemento material y el humano es un conjunto de realidades. Y el humano trae su estructura, su ADN, los neandertales, culturales, sociales. La máquina, la inteligencia artificial es una máquina que el humano lo está aportando con datos. En datos puede avanzar mucho, puede crear mucho, pero no tiene ese elemento estructural que es el ADN humano. Y no lo va a tener porque simplemente va a ser un producto, va a ser como cualquier creación. Ahora, el asunto es el siguiente, mire, en Inglaterra, no recuerdo exactamente, hay una sentencia que acaban de emitirse, ahorita no recuerdo, en el sentido de que aceptan de que también la inteligencia artificial tiene capacidad de creación y podría tener derecho de autor. Ahí no hay inconveniente, que en determinado momento se reconoce derecho de autor a un determinado robot, pero al final de cuentas, la máquina por sí misma no es un elemento intrínseco, es un elemento externo. ¿Quién sería el último beneficiario de esa inteligencia artificial, de ese beneficio? El humano. Porque en la utopía de las películas de ciencia ficción, la máquina contra los hombres, puede ser. Pero al final de cuentas, la máquina es el brazo que va a utilizar el ser humano. Ahora, el que le va a la intencionalidad, buena o mala, es el ser humano. No, la máquina por sí misma.
no, no va a ser. Y hemos visto por ahí dibujos. No, no, no. La intencionalidad que tenga la máquina es la intencionalidad del ser humano. Por eso es que al comienzo hemos puesto esa tendencia que existe. Perfecto, doctor, gracias. Tenemos una pregunta de un participante anónimo que dice, ¿cuál es el alcance de la protección de los derechos de autor cuando su aplicación puede generar la vulneración de derechos humanos fundamentales? Por ejemplo, si se implementa en el sector salud el uso de una IA para clasificar la urgencia de los pacientes en el triaje, pero por derechos de autor se alega que estos criterios que la IA utiliza no pueden darse a conocer. Mire, el tema en salud. La inteligencia artificial en salud es súper importante porque va a permitir recurrir, en salud se dan dos etapas. El acto médico, que lo realiza el profesional de la salud, en este caso el médico, y lo que se llama la ayuda al diagnóstico. Ahora, el acto médico lo realiza el profesional, pero el profesional necesita elementos de ayuda al diagnóstico. Por ejemplo, muy bien, alguien sufre un accidente y en ese momento, justo en la parte parietal, ha sido lesionado. Entra en emergencia, está convulsionando. Necesita determinar en qué nivel está la lesión. La ayuda al diagnóstico. Si me voy con mi radiografía antigua, no he hecho nada. Si me voy con mi tomografía, tampoco. Tengo que entrar a una resonancia magnética 3D. Bien, para ubicar exactamente dónde debe intervenir la mano humana. Muy bien. Entonces, el acto médico y la ayuda al diagnóstico. Entonces, la inteligencia artificial va a ayudar a una mejor resolución del problema. Pero hay un hecho importante. En toda situación de salud, hay dos circunstancias que hay que evaluar, lo que se llama la urgencia y la emergencia. Un acto de urgencia, por ejemplo, es que yo me quiebro la rodilla, me voy al hospital y me dice, ¿sabe qué, señor? No tenemos ahorita para atenderle, regrese. Me da mi calmante y vuelva usted dentro de varios días. Pero otra situación es que una persona entre atravesado por un puñal a la altura del corazón, esté en esos momentos en su presión casi cero, pero resulta que este señor tiene un problema. Es de una religión que le prohíben que haya transfusión de sangre y entra al hospital. Entonces, mi rodilla es una urgencia. El hombre por el puñal que está convulsionando y está con su presión casi cero es una emergencia. Esa decisión tiene que tomarla en ese momento del médico, porque es una emergencia, su vida. Entonces, tiene que evaluarse ahí. El hecho es urgente o es emergente. Si es urgente, puede esperar. Puede llevar la necesidad de suyo hacia el diagnóstico, etcétera, etcétera. Pero las emergencias no. Y las emergencias o lo salvas o no lo salvas. Y esa es responsabilidad del médico. Ahora, ¿dónde encontramos ahí en la inteligencia artificial el derecho de autor? Es teoría. Porque en ese momento en la salud, en la emergencia, no hay nada que discutir. Incluso tengo mi opinión particular que ni siquiera se necesita consentimiento informado, no se necesita nada, despido muerto. Rápidamente. Yo tuve un caso, porque eso es el colegio médico más o menos 10 años, tuve un caso que fue el siguiente. Un señor lo encuentran en la calle, que le han apuñalado justo. Lo llevan lo recogen tal asunto y ven sus documentos asegurados. Pero incluso si no hubiera asegurado, debía ser atendido por emergencia. Lo llevan a la tienda. Lo suben por el ascensor, etcétera, etcétera, va al quirófano y buscan el anestesiólogo. No había anestesiólogo. El cardiólogo tuvo que hacer anestesiólogo. La operación, 4 horas. Pero resulta que cuando lo operan, el hombre estaba con sus tragos. Se le pasa al postoperatorio y el postoperatorio, la operación se revienta y la sangre salió. El hombre se desmayó, entró en coma. Lo vuelven a reoperar y el hombre se recupera. Mire, mire cómo trabajan las emergencias. Entonces, hay situaciones donde la inteligencia artificial incluso puede ayudar a resolver situaciones graves.
Depende la naturaleza del centro de salud, depende la naturaleza de las clínicas que disponga, qué niveles son. Por ejemplo, el caso del Perú, tenemos en Lima el Rebagliati, el Almenara, que son hospitales de asegurados nivel 4, pero también hospitales del Ministerio de Salud nivel 4, etcétera, ¿no? Hay que ver toda situación. En nuestra opinión, la inteligencia artificial tendría que evaluarse de acuerdo al contexto. Ahora, es más un detalle importante, fíjense, para no tener responsabilidades, ojo, por consecuencia de responsabilidad intelectual, de inteligencia artificial u otros, debe estar debidamente regulado. Porque si no está regulado, el que va a pagar con la responsabilidad es de la máxima jerarquía. Pero si lo regulo, la responsabilidad va diluyéndose conforme se está previendo en la legislación. Gracias. Doctor. Tenemos una participante que consulta sobre la conferencia que se va a desarrollar en Lambayeque, si esta también va a ser virtual, si nos podría dar un poco más de información sobre eso. Sí, gracias. Mire, en Lambayeque va a realizarse, voy a compartir, si me permiten, la quinto Congreso Internacional. Tiene doble modalidad. Va a ser al mismo tiempo virtual para los ponentes internacionales y va a ser presencial para los ponentes nacionales. Voy a compartir en estos momentos, si me permiten, por favor, Sí, para por favor, en el chat lo puede compartir el enlace. vamos a buscar un segundito. Por acá te lo voy a compartir ahorita. Un segundo. Ustedes si están viendo, por favor. Sí, se ve. Ahí está la convocatoria, el quinto Congreso Internacional de Innovación Social y Productiva. Es la Universidad Pedro del Gallo con la Universidad de Salamanca. Es del 26 al 29. Y ahí están los objetivos. Yo voy a coordinar acá con Cristian para compartirles a ustedes. Ahí están los ejes temáticos. Y nosotros por ahí peleando con los dueños de Salamanca, hemos logrado que en el punto B3 también incluye un punto de investigación científica y protección de la propiedad intelectual. Porque no podemos dejar que nos marginen, pues, ¿no? Y, y ustedes saben, pues, que Salamanca es un poco la BD del tema de las universidades públicas en Europa, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahí hemos logrado. Y este es un evento que se está haciendo a nivel nacional. Ya estamos, ya se formaron las comisiones, etcétera, etcétera, y nosotros participamos ahí también como apoyo, ¿no? Voy a compartir ahí, voy a enviar a que tenga Cristian la gentileza de ayudarnos. Y Sí, por supuesto, lo vamos a compartir tanto este material como las diapositivas por los grupos de WhatsApp. gracias, Gracias, Cristian. doctor. Continuamos entonces. Tenemos acá una pregunta interesante de Wendy Barrio Nuevo. Profesor, al referirse a la autonomía en propiedad intelectual de las universidades peruanas, ¿podría darnos un ejemplo de referencia, ya sea en Latinoamérica, Europa o Asia? Sí, mire, si nosotros vamos a la legislación particularmente norteamericana, en la legislación norteamericana hay un problema en el sistema universitario. No sé si han visto ustedes que recién las universidades, Massachusetts, varias universidades han tenido problemas con el gobierno, porque a raíz del asunto del Medio Oriente, eh, hay sectores que simpatizan con un lado y sectores que simpatizan con el otro. Entonces, el actual gobierno ha señalado de que en las universidades no debe practicarse el antisemitismo. Entonces, yo he dicho que no son antisemitistas. Entonces, le he dicho, mira, les voy a dar dinero siempre y cuando ustedes la currícula lo modifiquen. Muy bien. Y he dicho no, y el tribunal y la Corte Suprema norteamericana le va a dar la razón que no, simplemente que no varíe en su autonomía. ¿Qué pasa con pero resulta que Estados Unidos tiene instancias especializadas, ojo, solamente de propiedad intelectual. Han creado instancias de ese nivel. Los chinos también tienen instancias especializadas, solamente en temas de propiedad intelectual. Y la OMPI tiene
instancias, ojo, como tal, para ver todo lo que es propiedad intelectual. Y, por ejemplo, lo que regula el ROMPI principalmente son las patentes. Y si vemos el top de patentes en el mundo, vamos a encontrar que está Estados Unidos, está China, etcétera. Y si vemos el top de patentes en el Perú, en las universidades tenemos, fíjense, la Privada del Norte, la César Vallejo, y por más abajo tenemos a la Católica, a la San Marcos. Miren, las patentes. Ahora, pero el caso del Perú tiene una peculiaridad. El Perú tiene una peculiaridad, ¿cuál es? Que en el año 90 se crea el Instituto de Defensa de la Competencia y la Propiedad Intelectual de Indecopi, el año 90. Pero el contexto en el que sale Indecopi sale un híbrido. El Indecopi es una institución administrativa y para justificar la propiedad intelectual han creado una oficina de propiedad intelectual. Es lo que ha hecho Indecopi. Porque Indecopi ve fusiones, defensa del consumidor, etcétera, varias cosas. Es un híbrido, es un híbrido. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre en las universidades del Perú? Las universidades del Perú, en la ley 30220 que crea la universidad, el modelo de universidad peruana, dice que las universidades en el Perú están dentro del proyecto, son parte del esquema del Ministerio de Educación. Es decir, la Universidad del Perú es parte del sistema educativo peruano. Antes estaba separado. Antes tenía su organismo que manejaba de manera autónoma que se llamaba la Asamblea Nacional de Rectores. Muy bien. Ahora, de acuerdo a la ley universitaria, las universidades del Perú técnicamente responden, ojo, a la SUNED. No hablamos de la SUNEDO, que tiene más, menos, no, no, eso no está en debate, sino que técnicamente responden a la SUNEDO. Por eso es que la SUNEDO inició una etapa que se llamó, ¿de qué? De licenciamiento, las que cumplan condiciones mínimas de calidad, ¿cierto? Y después pasarán a una etapa de acreditación, que es otro tema. Muy bien. ¿Qué es lo que ocurre con la propiedad intelectual? Las universidades del Perú, las universidades del Perú tienen que irse a hacer su cola y sujetarse al procedimiento administrativo que tienen de COI para que le reconozcan patentes, signos distintivos, marcas, modelo de utilidad que crea la universidad. Ese es un contrasentido. Si la universidad otorga los máximos grados del país, bachiller, maestro y doctor, si la universidad te da el título de nombre de la nación, ¿por qué la universidad no puede reconocer su creación en propiedad intelectual? ¿Por qué no puede ser? El problema está que la ley universitaria no contempla este asunto. Por eso es que, exprofesamente en esta quinto Congreso Internacional, nosotros estamos planteando una iniciativa legislativa con los colegas de San Marcos. Se conversaba con esto con el decano de Derecho, que es el doctor José Palomino, para que se pliegue una propuesta. Porque no puede ser posible que tengamos un modelo de propiedad intelectual, de reglamento de propiedad intelectual, cuando no existe criterio unificado de propiedad intelectual en el Perú. Y que se sigan las universidades del Perú supeditando a un tema administrativo. Es totalmente contraproducente. Pero eso se debe a cuando se creó la ley de Indecopi, fue en un contexto determinado. Cuando se creó la ley universitaria actual, la 3020, fue un contexto determinado. Y además, por un problema de autocrítica pública, a nivel de las universidades no hemos visto con seriedad la propiedad intelectual. Lo hemos tratado como si fuese la zapatilla. Por eso, es que cuando también se han firmado los TLC, la propiedad intelectual está en el suelo. No puede ser posible que incluso, miren, los productos peruanos de recursos naturales hayan sido declarados como propiedad intelectual por varios países norteamericanos, europeos. Y para tristeza nuestra, yo hablo con autocrítica de nuestra universidad, solo tenemos un convenio con varias universidades y ve usted lo que es propiedad intelectual. No lo considera. Vende todo menos propiedad intelectual. Estoy conversando un día con las autoridades y digo, mire señor, acá tenemos una oficina de propiedad intelectual. Cuando ustedes hacen convenios con otras universidades, debe estar considerada propiedad intelectual. Se tendrá en cuenta. Y me imagino que ese problema también pasa con las universidades del Perú. He estado por algunas cuestiones académicas con los colegas de San Marcos, vicerrectorado académico. Dígame, ¿quién está a cargo del rubro de propiedad intelectual? En la Católica.
está una doctora Guevara, estudiosa por vender. Pero las demás universidades no lo tenemos, no lo tenemos como interés. Ese es el problema. Entonces, las universidades del Perú tienen la oportunidad de oro de que se modifique la ley universitaria y les permita que parte de su autonomía sea que la producción de propiedad intelectual, por procedimiento, reglamento, qué sé yo, se regule por el propio sistema universitario peruano. Gracias, doctor. Tenemos una siguiente pregunta de la participante Rosemary Ortiz. Doctor, ¿cómo afectará la IA al futuro de la creatividad y la innovación en el país? Sí, la inteligencia artificial, en nuestra opinión, eh, va a orientarse por lo que digan los humanos. O nos vamos por el humano que busca el esquema norteamericano que señala que solamente yo, segundamente yo y terceramente yo, y no me interesa el resto. Ese tema. Y parte de este problema, miren cuál es. Nosotros sostenemos que el mundo no necesita competir, necesita compartir. Y mi invocación a los amigos universitarios del Perú, del mundo, es que las universidades son comunidades, no son centro de competición, son comunidades. Y cuando prime el tema comunitario, ¿cuál es? El interés mayor sobre el interés individual. Por eso, la inteligencia artificial será cada vez utilitaria o bien a un servicio comunitario o bien a un servicio individual. Y el ejemplo más notorio de esto es lo que ocurre con la inteligencia artificial, lo que ocurrió cuando aparece la ballenita, ¿no es cierto? El DIP, el de los chinos. Cuando aparece la propuesta con el viejo esquema de inteligencia artificial norteamericano, la empresa NVIDIA, que está en Silicon Valley, perdió en un día 600.000 millones de dólares. Porque resulta que la propuesta de la super ballenita era que ellos dan access público, es acceso público. Entonces, repito, la inteligencia artificial cada vez se irá por un lado de la competición o de compartir y de acuerdo a sus intereses beneficiará a unos poquitos o beneficiará a la mayoría. Perfecto. Siguiente, doctor. Desde un aspecto jurídico, ¿cree usted que la IA puede influir de manera positiva en el apoyo al sistema de justicia? Mire, hay un profesor peruano que se llama Waldo Mendoza. Particularmente tenía algunas preocupaciones con respecto, fíjese, una explicación por qué en el caso peruano eh, nuestro gobierno, nuestro poder ejecutivo está que se cae, nuestro legislativo está que se cae. ¿Y por qué nuestra economía no entra en el fenómeno de la inflación que está en Argentina, que está en Venezuela? ¿Por qué? ¿Dónde está el secreto? Para el profesor Waldo Mendoza, que es un profesor de la economía de la Católica, él dice lo siguiente. Para él, está en el elemento normativo, mire. Y él dice, está en el elemento normativo porque en la Constitución, podemos estar de acuerdo o no, tiene candados, tanto para el tema monetario como para el tema tributario. Fíjense. Entonces aquí, si en el aspecto, ojo, en el aspecto judicial se regula, no con un interés particular, sino se regula con un interés particularmente de que del fin de los justiciables que le hagan justicia, es decir, que hay una justicia que contribuye a la paz social, nos va a ayudar. Pero si hacemos una justicia con lo que está regulando ahora legislativamente, ¿a quién favorece? ¿A quién favorece? Entonces, la legislación también tiene que ser entendida como un sistema de que contribuya a la administración de justicia de manera integral. Porque la administración de justicia no es un problema que se creen más cortes, que se creen más juzgados. No se resuelve. El problema es que la administración de justicia arranque desde los colegios, desde la familia, las universidades, con un tema de justicia. ¿Qué es lo justo?
¿Qué es lo equitativo? ¿Qué es lo ponderable? Etcétera. Porque si no, no arrancamos con eso, no resolvemos absolutamente nada. Mire, igual tiene problemas de salud. ¿Qué hacemos quedando hospitales? El hospital nivel 4 a menos de un año ya está saturado. ¿Qué hacíamos quedando juzgados? En menos de 2 años, colapsado. Expedientes por las nubes. ¿La solución es la inteligencia artificial? ¿La solución es que sea virtual? No. El problema es buscar propuestas teniendo en cuenta el contexto. Porque si no lo resolvemos el tema del contexto, ninguna norma va a resolver nada. Todo, repitamos acá también es gobernanza, política de Estado. Es una propuesta integral, pero la norma como tal sí puede ayudar. Les pongo el caso concreto del sistema económico. Listo, doctor. Tenemos al participante Jorge Nostroza preguntando, ¿cuál es la causa de tanta legislación contradictoria en la región? Mire, en particular, en el caso, por ejemplo, de propiedad intelectual, casi no hay mucha legislación contradictoria y casi legislación paralela, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a nivel del mundo tenemos un organismo que se llama la OMPI, Organización de la Mundial de la Propiedad Intelectual, que dice que los parámetros de la propiedad intelectual son propiedad industrial o derecho de autor. En base a ese esquema, en el mundo se han ido firmando tratados y convenios. Y los países han ido ratificando los tratados y los convenios. En el caso, por ejemplo, de América Latina y en particular la comunidad andina. La comunidad andina se rige bajo esos dos parámetros, propiedad industrial y derecho de autor. ¿En base a qué? El esquema de la ONU, el esquema de la OMPI. Ahora, esos esquemas de tratados y convenios han sido ratificados por los distintos países. A partir de la ratificación de los distintos países, ¿qué ocurre? Esas ratificaciones pasan a ser normas internas. Ahora, toda norma interna que procede de un tratado internacional, por la Convención de Viena, el artículo 27 dice que es imperativo el tratado internacional. Prima sobre cualquier tratado interno. Ahora, yo tengo una opinión particular que el tema de la propiedad intelectual necesitamos armonizar la legislación, porque no es correcto que avancemos por un lado con propiedad industrial y avancemos por un lado con derecho de autor, cuando en la propiedad industrial, que es de carácter técnico, también derecho de autor. Y en el aspecto de la creación de derecho de autor, también hay propiedad industrial, porque, por ejemplo, se necesita tecnología, se necesita impresiones. Es decir, necesitamos armonizar una legislación en respecto a la propiedad intelectual. Necesitamos armonizarlas. Esa armonización lo tiene más o menos avanzado Ecuador. Ahora, entonces, en la propiedad intelectual no hay mucha contradicción normativa. Existen parámetros internacionales que están bastante dados. Y como digo, la legislación que se avanzó en propiedad intelectual es vieja, siglo XIX. El Convenio de París, 1803. El Convenio de Viena, 1803. El Convenio de París es el primero que regula la propiedad industrial. Mire. El Convenio de París, el convenio y otros convenios posteriores regulan el derecho de autor. Después sobre protección digital, protección vegetal, etcétera, etcétera. Pero ahí no hay mucha contradicción. Donde existen más contradicciones es, por ejemplo, ya en temas de carácter penal punitivo, donde el Código Penal ha sido, en el caso peruano, ha sido modificado más de ya, es decir, el Código Penal es un monster, es un Frankenstein. ¿Por qué? Porque ahí se va regulando, no de acuerdo al interés del país, sino de acuerdo a lo que maneja cada grupo, cada sector. Y no les interesa si el país avanza o no avanza. Cada sector el país se va recortando como una torta. Y adicionalmente, mire, el año 2014 yo fui asesor de la Comisión de Presupuesto. El techo presupuestal que ya en el caso del Perú se acaba de presentar el 30 de agosto, el presupuesto del 2026 ya está hecho. ¿Qué es lo que hacen los grupos parlamentarios? En este caso, por ejemplo, los que tienen la comisión, la mesa directiva, se reparten porque el argumento es que el presupuesto de la República debe estar equilibrado, ingresos y egresos. Entonces no lo mueven. Simplemente yo tengo 30 congresistas, este es mi torta. Y de acuerdo a esa torta yo lo distribuyo.
Si se va, por ejemplo, usted ve el ministro de Justicia, se ve el ministro de Salud, se ve el ministro de Finanzas, no mira, ¿no? No mira, ¿eh? Ya les vamos a tener en cuenta. Así los trata. Entonces, también el tema normativo es un tema presupuestal. ¿Con qué haces las cosas? ¿Quién da la prioridad? Entonces, repito, en el aspecto me parece propiedad intelectual y esperemos que esto se mantenga también inteligencia artificial. No hay mucha contradicción, ¿no? Existe más o menos una tendencia, porque hay parámetros internacionales que por ahí la gente se va alineando. Listo, doctor. Muchísimas gracias, doctor José. La conferencia ha estado muy interesante. De hecho, tenemos muchas más preguntas por responder, pero el tiempo se nos ha acabado. Agradecer también a los participantes por su asistencia y recordarles que, número uno, vamos a compartir el material usado por el doctor Gamonal por los grupos de WhatsApp y también que por el chat hemos compartido alguna información de nuestros próximos eventos. Tenemos una conferencia el día de hoy a las 5 donde vamos a tratar, déjeme buscar acá, vamos a tratar el tema de la gestión de las contrataciones del Estado, hoy a las 5. También tenemos algunas conferencias presenciales durante esta y la próxima semana en las ciudades de Tumbes, de Lima y de Cusco. Pueden encontrar las fechas exactas y los enlaces de inscripción en el chat de la misma manera. Y también pueden encontrar los enlaces a lo que son nuestros cursos MOOC y al grupo de WhatsApp donde compartimos toda la información de nuestros próximos eventos. Entonces, una última vez, gracias al doctor Gamonal por tan interesante conferencia. Lo esperamos en algún momento en el futuro para que nos pueda seguir hablando sobre este y más temas. Y a los participantes los esperamos a las 5 de la tarde. Muchas gracias. Hasta No, luego. Cristian, no sé si me permite, por favor. Por supuesto, doctor, adelante. Para mí ha sido un honor compartir este espacio académico, democrático, y también saludar al Ministerio de Justicia y en particular a la Oficina de Capacitación del Centro de Conciliación, porque nos permite acercarnos y además tratar un tema de actualidad como es la inteligencia artificial y la propiedad intelectual. Les ruego que sigan difundiendo este tipo de actividades, porque esto consolida nuestro sistema, nos fortalece a todos y acerca al Estado a la sociedad. Muchas gracias por haber tolerado mi participación y muy agradecido por la invitación a todos ustedes. Un abrazo fraternal. Muy gracias. Gracias a usted, doctor. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto, y nos vemos a las 5 con los demás participantes. Hasta luego. Gracias.